el que nosotros no nos mezclemos con ideologías políticas, pero sí con principios compartidos en la sociedad cuya base es las Sagradas Escrituras. Podemos hacer uso de la política, pueblo, no ser politiquero, aprovecharse para hacerse uno la figura, pero sí hacer política a favor del pueblo, de la sociedad, buscando formar leyes a favor de la sociedad, valga la redundancia, y redundo en esto, cuya base sean las Sagradas Escrituras. En ese sentido, sí, es más, en el mensaje para los jóvenes, Elena de White dice, si alguno de los jóvenes, algunos de ustedes, anhelan en el corazón un día formar parte de las legislaciones y formar leyes para su nación, adelante, mientras, siempre y cuando tenga a Dios como referencia. Creo que nosotros los cristianos deberíamos estar allá, porque tenemos la verdad, y no otros que tienen una verdad a media. Entonces creo que sí, siempre y cuando no sea la persona como referencia, sino los principios y la Biblia. Estoy de acuerdo con eso. Muchísimas gracias. Tenemos otra mano por allí atrás. A ver, ahí, justo ahí atrás, Edu. A ver, ¿sí o no? ¿Un cristiano debe involucrarse o no en la política? Es una línea muy delgada cuando hablamos de política, porque a veces no se puede medir cuándo se asumen los ideales de un partido o cuándo no. En este caso, lo que dice la señora Guay es usar los principios de la sociedad para predicar, para fortalecer el Evangelio, pero ejercer nuestro derecho como ciudadanos, sí, pero alejarse de los ideales políticos. ¿Por qué? Porque mezclarse en ideales políticos va a llevar a una perversión del cristianismo. Ninguna parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, métanse en política, pero sí dice, respeten a sus mandatarios, respeten a los gobernantes, porque es un principio bíblico. Ahora, nuestra política por excelencia es el cielo, y nosotros debemos mantener nuestra política y mantenerla ante el mundo. Ese debe ser nuestro primer principio. El resto, Dios pone y quita reyes. Eso es lo que dice la Biblia, y bueno, por esa razón, mi punto de vista, deberíamos tener un poco de cuidado cuando hablamos de meternos con la política. Muchísimas gracias, la verdad, muy buenas opiniones. Muy interesante. ¿Qué le parece? No, sin ninguna duda que muy acertada. Pero yo vi manos también por el otro lado, ¿verdad? Y sin embargo no hubo opiniones por la otra postura. A ver, queremos escuchar la otra postura. ¿Cuántas manos había de la otra postura? Sí se puede involucrar en la política. Una mano aquí, a ver. ¿Te gustaría comentarnos el por qué? ¿O pensás que sí? Bueno, yo no conozco todo lo que la señora White dice sobre eso. Y, o sea, cuando nosotros hablamos de involucrarse en la política, si estamos hablando de quizás tener un cargo político, por ejemplo, ser un senador, ser un legislador o ser hasta incluso un presidente, yo pienso que Dios, Él puede preparar una persona para ocupar un cargo y ser su representante en ese cargo. La Biblia dice que feliz es la nación que tiene un rey que teme al Señor. Entonces, si yo pudiera tener un presidente que es cristiano, sería mucho mejor que un no cristiano. Y quizás Dios tiene un llamado para ese hombre ahí en ese cargo. Entonces, yo creo que tener un cargo en la política, tener un cargo político, digamos, puede ser compatible con nuestra fe, mientras no se violen los principios. Excelente, muchas gracias. La verdad, lindas respuestas. Interesante. Yo no quiero dar una respuesta puntual en este momento porque me alegra haber escuchado estas opiniones, pero voy a entrar de lleno en el tema en relación a todo esto. Pero seguramente que había otra inquietud más. Sí, vamos a dejar este tema entonces pendiente para ver qué nos tiene preparado el doctor Carlos Cerdá. Es un tema hermoso, un tema que da quizá a debatir, a hablar, por eso estemos preparados y atentos. Hay una pregunta que surgió en este debate que se abrió allí en el Face, ¿no? En facebook.com/break. Esta pregunta que surgió allí de los chicos es la siguiente. Doctor, se la hacemos a usted especialmente. ¿La ley de votar a los 16 años es positiva, negativa? Teniendo en cuenta esta pregunta que hicimos recién, si nosotros como cristianos deberíamos o no involucrarnos en la política. ¿Qué le parece? ¿Es positivo votar a los 16 años? Bueno, habría mucho para analizar. Parecería que hoy en día
uno podría decir que la intención es buena, pero generalmente se esconden otras intenciones políticas a una decisión como esta. Si uno se remonta a la antigua Grecia, con 20 años tenían plenos derechos y obviamente cumplir ciertos deberes. En la actualidad parecería como que no hay mucha coherencia entre la edad para votar, la edad para mayoría de edad, y como consecuencia, evidentemente, suelen ser otras las intenciones en muchos países o algunos países que pretenden precisamente el voto a los 16 años. Recuerdo cuando se decidió, bueno, yo era muy chico, no había nacido, pero cuando se decidió por el voto de la mujer, sin ninguna duda que era una intención excelente para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, que por siglos no lo había tenido. Pero la intención era otra. La intención siempre era precisamente mantenerse o perdurar en el poder algunos partidos determinados. Entonces hoy en día parecería que pasa algo similar en relación a este voto de los 16 años. Sin embargo, yo quería destacar que sigue siendo interesante esta posibilidad, que ya está. Ahora, yo creo que hoy en día los jóvenes quizás van o tienen a los 16 años una madurez quizás distinta que en otras épocas, ¿no es cierto? Yo veo cómo se desenvuelven incluso aquí, los escucho opinar, los veo en el aula y sin ninguna duda que los jóvenes hoy en día tienen, bueno, está bien que nosotros estamos en un ambiente universitario, pero creo que no está mal, más allá de la intención que se busca o que pretenden algunos políticos por detrás. Perfecto, muchas gracias, doctor. Seguramente hay más preguntas. Vamos a dejar este tema un poquito pendiente. Queremos escuchar una parte especial que está preparada especialmente para nosotros y para que usted, doctor, también pueda prepararse. Quizás incentivamos y animamos a todos aquellos que están aquí presentes y a aquellos que nos están siguiendo desde internet que puedan hacer preguntas. Estamos en vivo, hagan preguntas, vamos a intentar responderlas y está libre el debate para que puedan hacer las preguntas. Vamos a disfrutar de una parte especial para luego continuar con el tema que nos tiene preparado el doctor Carlos Cerdá.
a la puerta por mi nombre, tú me llamas, oh Señor, gran Dios, Rey de Reyes, mi Creador y mi Salvador. Tus anhelos en oración. Él hará y te cumplirá conforme a su voluntad. Hay un Dios, tan solo un Dios. Muy bien, doctor, el tiempo es suyo. El tema puntualmente se titula Política, Ecumenismo y Religión. El tiempo es suyo. Muchas gracias. Bueno, una alegría saludarlos. Un feliz sábado. Sin ninguna duda que cuando se habla de estos temas se comienza, o sea, hay una diversidad de opiniones. Por eso es fundamental que vayamos a las bases, a las Sagradas Escrituras, y desde allí podamos orientarnos nosotros. No es simple hablar de estas temáticas, y reitero, por la diversidad de opiniones y al mismo tiempo porque puede llegar también a generar cierta fragmentación dentro de la Iglesia. Por esta causa, yo quiero invitarles a abrir la Biblia. Vamos a tener un par de textos en cuenta inicialmente, y después de esto vamos a ir abordando el tema, ¿verdad? Yo voy a pedir que, ahí está, por favor, si se puede conectar en el frente, vamos a buscar Romanos capítulo 13. Bueno, esta es la presentación, esa primera diapositiva de la diversidad de temas, pero veamos allí Romanos capítulo 13, el versículo 1. Un versículo que, por cierto, está muy presente en libros de ciencia política. Me viene a la mente ahora un libro de un autor llamado Sabine, titulado Introducción a las Ciencias Políticas, y los políticos apelan mucho precisamente, o los politólogos también, a ciertos pasajes bíblicos, para encontrar allí asidero en cuanto a cómo van a desarrollar su estrategia en el poder. Así que a lo largo de toda la historia se trató de buscar fundamento, justificación en algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Este pasaje es muy citado por los políticos, por abogados, y allí dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que son, de Dios son ordenadas. Romanos 13:1.
De modo que si se opone a la autoridad, a la ordenación de Dios resiste. Parece muy claro ese versículo. Pero, ¿qué pasa si jugamos con una coma allí? Y yo voy a ser muy respetuoso, obviamente, siempre de las Sagradas Escrituras. No quiero, bajo ningún punto de vista, herir la sensibilidad de nadie, y mucho menos ir contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Pero lo interesante es que cuando se escribió el Nuevo Testamento en griego, no existían los signos de puntuación, ¿verdad? Era todo de recorrido. Así que, por lo tanto, si yo les pido que me muestren la siguiente, por favor, imagínense este mensaje ustedes allí. Un mensaje muy cortito al punto. Es un telegrama. Entonces, imaginémonos por un instante que por X circunstancias te metiste en alguna revuelta política, fuiste tomado prisionero, fuiste condenado, estás en un pelotón de fusilamiento, allí están los soldados y cuando el general o el coronel o el sargento va a dar la orden a ese pelotón de fusilamiento para fusilarte, llega ese, que voy a pedir que no lo saquen, por favor, ese mensaje anterior allí, llega ese telegrama al que va a dar la orden a ese pelotón de fusilamiento. Y el telegrama simplemente dice: fusilar, no perdonar. Todo depende ahora de la hermenéutica que va a implementar, la interpretación que va a implementar aquella persona que está por dar la orden de disparar sobre vos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo interpreta? ¿Dónde pone la coma? Y ustedes se dan cuenta que allí cambia rotundamente, puede cambiar rotundamente el mensaje, ¿verdad? Si decimos fusilar, coma, no perdonar, ¿qué pasa con vos que estás en el paredón de fusilamiento? Y obviamente es una cuestión de vida o muerte, una miserable coma en este caso. Si el que interpreta pone la coma después del no y dice fusilar no, coma, perdonar, rotundamente cambia el mensaje, ¿verdad? Rotundamente. Bueno, a veces se interpreta la Biblia simplemente para justificar pensamientos, ideas propias para mantenerse en un camino determinado, ¿verdad? Por esta causa, si nosotros vemos ese versículo que leímos, que lo tienen ustedes allí en la Biblia, el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, ya empezamos con un problema. Someterse es un término muy difícil de analizar e interpretar. Someterse a toda autoridad. Someterse es someter nuestra voluntad a esa persona, o a ese poder determinado, o a esas autoridades. Someter significa en que uno puede interpretar como una obediencia debida, una expresión muy particular en la década de los 70, en los países latinoamericanos, que como consecuencia esta expresión ha salido a flote en estas últimas décadas, ¿verdad? Entonces, esto de obediencia debida, someterse plenamente a la autoridad, porque eso puede ser lo que se interpreta allí. Y estaríamos en un problema muy delicado. Y menos mal que la Biblia hay que estudiarla en todo su contexto y no tomar versículos aislados. Y ustedes recuerdan el apóstol Pablo y Juan cuando fueron tomados prisioneros en cierta oportunidad y que les dijeron que les ordenaron, las autoridades del momento, les ordenaron que dejen de predicar el nombre de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí
ya nos está dando la misma Biblia algún límite en ese sometimiento a toda autoridad humana. Hay límites, ¿correcto? Por otro lado, vamos a este tema de la coma. Algunas versiones lo tienen de la siguiente manera. ¿Me podrías colocar la diapositiva primera, por favor? Si es posible, allí está. Termina de esa manera. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Indiscutiblemente es así. Y las que son de Dios, y las que son, coma, de Dios son ordenadas. Cámbienme la coma allí y díganme si no cambia también la intención de ese versículo. Si ustedes ponen la coma, en lugar de y las que son, coma, de Dios son ordenadas, ponen y las que son de Dios, coma, son ordenadas. ¿Cambia el mensaje allí? Cambia el mensaje. Y cambia rotundamente, ¿saben? Las autoridades que son de Dios son ordenadas y quieren hacer lo correcto. Pero cuando hay gente que ostenta el poder y se desvían totalmente de la voluntad de Dios, dejan de ser ordenadas. Y entonces allí viene la pregunta, ¿tengo que someterme a esa autoridad? De todos modos, aunque se ha desviado rotundamente. Y bueno, obviamente nosotros desde aquí, ni desde ningún lugar, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, vamos a estimular a ningún tipo de rebeldía, para con ningún tipo de autoridad. Pero sí tener muy en claro, tener muy presente que el tipo de poder o el tipo de autoridad que cada uno, en forma personal y en reflexión a partir del estudio de la Biblia, debe ir analizando en estos tiempos, en los distintos países en los cuales, países, ciudades, o donde nos toque estar a cada uno. Ser sumamente inteligentes para estar al tanto y ver los movimientos diversos. Y de eso yo quiero hablarles un poquito más. Para lo cual, si pasamos la siguiente transparencia, por favor, este versículo lo vamos a tener muy presente y lo vamos a estar analizando. Pero antes de esto, quiero recordarles, solamente recordar, el que quiere buscarlo lo puede hacer, allí en el libro de Mateo, el capítulo número 20, capítulo 27. Ustedes recuerdan allí, está precisamente el Señor Jesucristo sentenciado ya a muerte, y Poncio Pilato está en todo un conflicto, y hubo líderes religiosos que los llevaron a los líderes políticos y el hecho Cristo lo tornaron no en un tema solo religioso, sino que ahora en un tema político, porque lo llevaron delante de un político. Y ahora el político empieza a pensar cómo resolver esta situación. Y la va a resolver, o quiere resolverla, intentar resolverla, de una manera política. Y ustedes recuerdan esto. ¿Qué es lo que hace el político Poncio Pilato? Recuerda que ellos les liberan, el Imperio Romano libera a un preso al año. Y recordaron un preso famoso, cuyo nombre era Barrabás. Y entonces lo manda a llamar y lo coloca a Barrabás de un lado, al Señor Jesucristo de otro lado. Y es muy significativo el tema de los nombres y lo que acontece allí. Porque Barrabás, ese nombre, significa hijo del Padre. Hijo, Abba, Padre. Barrabás, hijo del Padre. Y por otro lado, el que se hacía llamar, según los políticos, el que se decía hijo de Dios, el Cristo, Jesucristo. Entonces ahí tenía la gente ahora, las multitudes que habían sido llevadas por los líderes religiosos
que habían convertido este fenómeno en una cuestión política ahora, llevaron a la multitud y le dijeron, y el político dijo, ¿a quién quieren que les entregue? ¿Al Hijo del Padre o al Hijo de Dios? Y la multitud escogió. Pero si ustedes observan en el versículo 20, dice allí, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Persuadieron entonces a la multitud. Son términos que me gustaría que lo vayan teniendo presente. Yo tuve una experiencia muy interesante con esos versículos hace algunos años atrás. Estaba de vacaciones, era pastor distrital, estaba de vacaciones. Fuimos a visitar a mis suegros con mi señora y recuerdo que habían organizado la iglesia a través de Dorcas toda una actividad misionera dentro de una cárcel, y una cárcel de jóvenes. Yo fui tranquilo, totalmente tranquilo. Generalmente suelo estar bien nervioso y toda la primera parte de mis temas suelo estar ahí luchando hasta concentrarme, después arranco. Y ahí estaba tranquilo por una simple causa, porque no tenía nada, absolutamente nada que hacer. Así que simplemente acompañaba. Pero la que organizaba todo era mi suegra, que era la directora de Dorcas. Y cuando estamos por entrar a la cárcel, entonces me dice, mira, Carlos, resulta que no me animo a presentar un temita que yo tenía que presentar aquí delante de los presos. ¿Querés presentarlo vos? Se terminó mi tranquilidad, ¿no? ¿Qué le voy a decir a mi suegra si se acercó con mi suegro un hombre de su tamaño? Les dije que sí. Entramos allí, iba todo un coro, así como en esta iglesia que hay distintos coros. El coro lo dirigía mi suegro y era un salón no muy ancho, largo. Habían acomodados todos los bancos al estilo iglesia y allí estaban todos los jóvenes sentados. Quedó un pasillito de un costado y entonces en el pasillo varios hermanos apoyados contra la pared, entre ellos estaba yo, y mientras tanto allí mi suegro con el coro, y cantaban un canto y cantaban otro, y mientras ellos cantaban iba terminando el canto y yo iba pensando, espero que tengan otro, porque todavía no había alcanzado a armar mi posible tema allí, o el mensaje para poder dar allí a esa gente que indiscutiblemente necesitaban un mensaje. Bueno, finalmente llegó el momento. Pasé y les hablé de esta realidad. Me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, porque generalmente no tengo sermones emotivos, pero me llamó mucho la atención en que ahí estaban lagrimeando, especialmente los peligrosos que estaban en las celdas cerradas y allí detrás de ciertas rejas, ahí estaban escuchando y mirando, que al comienzo había empezado todo en un son de entre burlas entre ellos y después quedaron totalmente congelados, escuchando, lagrimeando, y entonces el mensaje, la presencia de Dios, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, hizo su efecto allí. Con ese texto, con ese pasaje. Pero ahora, teniendo en cuenta todo esto que estoy mencionando, a mí lo que me interesa es ir a esos versículos que estaban allí, si los podemos colocar otra vez. Y los que quieran, acompáñenme en la Biblia, ahí en Apocalipsis, el capítulo número 16. Ahí hay algunas profecías, todo Apocalipsis prácticamente es profecías. Y el versículo 13 en adelante, ahí lo tienen en la pantalla también, dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Muchas veces he leído y releído y
recontraleído estos versículos para tratar de entenderlo un poquito más. Y obviamente que él lo leía con los libros del Espíritu de Profecía, con los comentarios bíblicos. Y nosotros sabemos, y ustedes inmediatamente les debe venir a la mente algunos aspectos interpretativos en cuanto a ese primer versículo. Cuando se habla de "y vi salir de la boca del dragón", entonces el Espíritu de Profecía nos clarifica a través de Elena de Huay, ustedes recuerdan, entonces el espiritismo, por otro lado el romanismo, ¿verdad?, de la boca de la bestia, y por otro lado el protestantismo de la boca del falso profeta. Pero yo me he preguntado un poquito más, y a ver por qué estas cuestiones, en cómo está detallado allí. Y vamos a tratar de hacer una traducción, quizás no literal, pero una traducción, aplicada a la realidad social en donde finalmente las profecías encuentran su interés. En la realidad sociopolítica económica, porque las profecías no están aisladas de la realidad sociopolítica económica, porque la revelación, la palabra de Dios, no está aislada y un mensaje exclusivamente para la iglesia, para que de esta manera nos apartemos, nos convirtamos en una especie de ermitaños, sino que la revelación está dada precisamente para todo lo relacionado con el mundo político, social, económico, religioso. Y obviamente para el pueblo de Dios. Entonces vi salir de la boca del dragón. Cuando uno busca dragón, en el griego, los griegos, esta palabra tiene que ver con, en realidad significa mirar fijamente, mirar sin parpadear. Dragón, o sea, no tienen párpados, no tienen párpados. Clavó la vista, una serpiente clava la vista y no parpadea. Ahí miró y sigue mirando. Por eso es que se habla del encanto de la serpiente, el hipnotismo del dragón, de la serpiente. Clava la vista y una vez que cautivó, luego hace lo que quiere hacer, es decir, cazar a su presa. Pero primero cautiva. Por eso el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. Entonces, dragón cautiva. Una vez que cautivó, somete. Y una vez que sometió, te quitó la libertad. El dragón, la boca del dragón. Y de ahí en adelante sigue diciendo, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. 3 espíritus inmundos. La palabra espíritu es viento, soplo. Es decir, inmundos no limpios. Es decir, en otras palabras, vi salir o vi surgir 3 poderes. 3 poderes. 3 poderes con vientos ideológicos que soplan y cautivan a las multitudes y las atrapan. Por eso me gustó mucho escuchar a uno de ustedes hoy en una de las primeras preguntas, cuando hablaban, debemos ser muy cuidadosos en cuanto a participar de las ideologías de partidos políticos o enarbolar banderas políticas. 3 poderes con vientos de ideologías, de pensamientos que atrapan, hipnotizan, envuelven, cazan a su presa y entonces ahora la someten. Cuando yo estudiaba teología aquí, por allá por el 82, 83, recuerdo tenía como profesor al pastor Fernando Canale y él comentó en cierta oportunidad un aspecto que me llamó mucho la atención. Y fue lo siguiente, él dice,
Cuando yo estudiaba teología, él, ya nos fuimos más atrás todavía, cuando estudiaba teología tenía un compañero que estudiaba teología con él y que le había cautivado algunas ideas filosóficas. Y el mundo de la universidad es estudiar ideas, ¿verdad? Nos metemos en el mundo de las ideas. Por eso hay que estar bien preparados y parados en las Sagradas Escrituras para saber reflexionar sobre las mismas. Y entonces este conocido, este amigo del pastor Canale, de golpe quedó hipnotizado por una de estas ideas y decidió abandonar aquí e irse a estudiar a una universidad en una ciudad. Y allá fue, y al no mucho tiempo, contaba el pastor Canale, terminó convertido a una ideología política, totalmente convertido a una ideología política. 3 ideas allí. Y a mí me interesaría destacar, simplemente voy a nombrar esto, de la boca del dragón, hipnotiza, el espiritismo, un montón de ideologías que de esta manera, al hipnotizar, atrapar el espiritismo, hace perder la libertad, cautiva, y entonces las ideas totalitarias, verticalistas totalitarias, que se imponen. Por otro lado, de la boca de la bestia, el romanismo. La iglesia cristiana, cuando mira cómo está organizado el Imperio Romano, se deja hipnotizar por este sistema organizativo. Y una vez que se dejó hipnotizar por el sistema organizativo, ahora lo adoptó en la misma iglesia y surge el episcopado monárquico, es decir, la organización vertical dentro del cristianismo. Organización vertical que venía de fuera del cristianismo. Nunca estuvo en el comienzo en la iglesia cristiana, jamás. Pero una vez que se dejaron hipnotizar, captar por esta idea, ahora surge entonces el episcopado monárquico. Una vez surgido el episcopado monárquico, ahí viene con el verticalismo las ideas autoritarias. Hay una gran diferencia entre totalitarismo y autoritarismo. El totalitarismo se mete en la intimidad de las personas. El autoritarismo somete, pero no va a la intimidad de las personas. Y por otro lado, el falso profeta. Otro tipo de ideologías. Y en el falso profeta, obviamente, tenemos todas las ideologías más horizontales. Es decir, del verticalismo, empieza totalmente vertical, se va inclinando un poquito, no tan vertical, pero sigue siendo vertical hacia las monarquías y entonces hacia más horizontal, obviamente así, el mundo de las democracias. Las democracias indiscutiblemente es un paréntesis maravilloso hoy en día porque permite más libertades de las que se tuvo a lo largo de toda la historia. En toda la historia la humanidad estuvo sometida a autoritarismos verticalistas, totalitarismos y autoritarismos verticalistas. Toda la historia de la humanidad prácticamente. Esto de democracia es muy novedoso, aunque haya empezado, haya estado el germen por allá, por la antigua Grecia, algunos siglos, pocos siglos antes de Cristo. Pero es algo muy novedoso que prende en el siglo XX. Y es un paréntesis, apenas un paréntesis en el cual la mayoría de ustedes han nacido. Otros no hemos nacido en épocas de democracia, pero la mayoría de ustedes nacieron en épocas de democracia y les parece totalmente normal. Pero no siempre fue así. Y cuando leemos las profecías, vemos que la intención, según las señales de los tiempos y esto que estamos analizando, finalmente también se va a terminar esta cierta horizontalidad y este paréntesis de democracia.
Si seguimos con la siguiente, por favor, diapositiva. Allí en el versículo, los versículos estos que veníamos analizando, quizás la anterior, por favor, el versículo 13 sigue diciendo lo siguiente. 3 espíritus inmundos a manera de rana, versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo. Espíritu de demonios, soplos, vientos, ideas geniales. Demonio significa genio. Ideas con cierta genialidad que atrapan, envuelven, y entonces va a convencer primero a los poderosos de la tierra, y una vez que los poderosos, los líderes de la tierra, la adoptaron, ahora van a encargarse de transmitirla a todos el resto de la población o ciudadanía. Ahora la pregunta, ¿nosotros debemos participar, identificarnos plenamente en la política? Era la pregunta que se trataba allí. Y yo quiero presentarles un par de citas que ahí la vamos a tener, si podemos pasar la siguiente. Miren, esta primera cita se encuentra en la Review and Herald, por allá por 1896. Y miren lo que dice puntualmente. La honradez y la política no armonizan. Lo dice el Espíritu de Profecía. Alguno de ustedes ya lo destacó hoy. La honradez y la política no armonizan. O la política será subyugada y la verdad y la honradez se manifestarán, o la política tomará el control y la honradez cesará de dirigir. Ambas no pueden obrar juntas. Son como el agua y el aceite. Nunca pueden estar de acuerdo. Honradez y la política. ¿Qué hacemos acá? Esto lo dice el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, pero estas son citas del mundo religioso. En la siguiente vamos a encontrar también dentro del mundo religioso, Elena de White, en Obreros Evangélicos. El Señor quiere que su pueblo entierre las cuestiones políticas. Esta me llamó mucho la atención. Que entierre las cuestiones políticas. Acerca de estos temas, el silencio es elocuencia. O sea, en otras palabras, como ya vamos a destacar, Dios llama a la Iglesia como un pueblo con una misión distinta y no para ejercer la política, como pueblo. Ahora, reitero, esto lo dice una religiosa, inspirada por Dios. Nosotros creemos que es profetisa. Pero veamos la siguiente cita. Y esta no lo dice un religioso, es más, un arreligioso. Un hombre que vivió en la época de Elena de White. Su nombre Max Weber. Alguno habrá estudiado algo acerca de este personaje. Y yo les voy a pedir a algún voluntario, creo que hay un micrófono por allí, algún voluntario, si puede leer esta cita. ¿Puede ser? A ver, ayúdame, llévale, a ver, una mano, a ver quién nos ayuda, colabora, por favor, con esto. Allí hay una mano. Bueno, ya está. Quien hace política pacta con los poderes diabólicos que acechan en torno de todo poder. Quien busca la salvación de su alma y la de los demás, que no la busque por el camino de la política. El genio o demonio de la política vive en tensión interna con el Dios del amor. En tensión interna con el Dios del amor. Impresionante. No es Elena de White quien escribe esto, pero coincide totalmente, aunque su pensamiento es en otra línea, en otra vereda totalmente distinta. Y sin embargo allí, quien hace política pacta con los poderes diabólicos. ¿Por qué causa? Es muy difícil que no mancharse, no salpicarse al participar de la política. Claro, hoy en día nosotros venimos escuchando en algunos líderes religiosos, incluso habrán escuchado, por ejemplo, de parte de Bergoglio,
¿no es cierto?, o el actual Papa Francisco, en que él está animando a los jóvenes a participar de la política también. Sin embargo, acá terminamos de leer algunas citas fundamentales. La política debe ser enterrada por los que profesan religión, a no ser el estar interiorizados simplemente como para saber dónde pisamos, pero no para participar de. En la siguiente, si sos tan amable, ahí dice en Consejos para la Iglesia. A ver, otro voluntario que quiera leer esta cita, por favor. Dale. Enséñenos a nuestro pueblo a conformar su conducta en todas las cosas a las leyes de su Estado, siempre que puedan hacerlo sin oponerse a la ley de Dios. Entonces, sométase toda persona, decía el apóstol Pablo, a toda institución o a toda autoridad humana, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Por otro lado, allí abajo encontramos, nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Y obviamente el que participa de política significa que va a tomar partido. Y al tomar partido siempre va a haber otro partido u otros partidos oponentes. Entonces, como consecuencia, va a estar hablando bien de un pensamiento y muy mal de otros pensamientos políticos. Y si eso ingresa a la Iglesia, podemos estar en serios inconvenientes. Y aquí un ejemplo. Era pastor en una época, hace algunos años atrás, en un distrito donde había llegado y resulta que me encontré con que había dentro de la iglesia estaba dividida en dos partidos políticos, acá en Argentina. Así que, por un lado, estaba el grupo de los hermanos adventistas de X partido. Y por otro lado, el grupo de los hermanos adventistas de el otro partido. Partidos fuertes en esa época aquí en Argentina. Un serio drama, un serio problema. Porque resulta que se invitaba para hacer la obra misionera, la actividad de la iglesia, la cual Dios nos encomendó, y desértica la iglesia. Pero llegado el momento de las elecciones, ahí estaban todos nuestros hermanos, o la gran mayoría, los del partido X repartiendo volantes por todos lados, los del otro partido también repartiendo volantes, muy identificados, comprometidos con la política y prácticamente distanciados en forma plena de la religión. Algún problema había, indiscutiblemente, ¿no? Algún problema muy delicado. ¿Qué pasó más adelante, mientras estaban en plena campaña? Tuve que ir hasta el municipio, porque resultó que ahí estaban, entre el municipio y la comisaría, que estaban ahí pegados, había un grupo de hermanos, me habían llamado, ¿qué problema había? El problema era que estaban los dos grupos, en realidad, allí, discutiendo y peleando entre ellos, porque un grupo le había bajado un cruzacalle de la propaganda política al otro grupo y le había prendido fuego. Y entonces el grupo que se vio afectado porque le habían prendido fuego, estamos hablando de un grupo adventista, que se vio afectado, fue a hacer la denuncia a la policía contra el otro grupo de hermanos adventistas. Entonces ustedes se dan cuenta que indiscutiblemente tenemos un problema muy delicado al participar precisamente de la política. En la siguiente transparencia encontramos allí alguna cita más. La siguiente, por favor. Llegará el momento en que las expresiones incautas de un carácter denunciador que hayan sido pronunciadas o escritas negligentemente por nuestros hermanos serán usadas por nuestros enemigos para condenarnos. Las emplearán no solo para condenar a los que hicieron las declaraciones, sino que las cargarán a toda la organización adventista. Por lo tanto,
ejerzan, cuidado nuestros hermanos y hablen cautelosamente en todo momento y en toda circunstancia. Sean todos cautos, no sea que por expresiones temerarias provoquen un tiempo de aflicción antes de la gran crisis que ha de probar las almas de los hombres. Bueno, teniendo en cuenta estas citas, había otras, pero el tiempo se nos ha cortado, entonces yo quiero terminar destacando lo siguiente. Allí, si volvemos a Apocalipsis, el capítulo número 16, el versículo, especialmente el versículo 14, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos. Allí, en esa palabra reunirlos, es donde aparece la palabra ecumenismo. Ecumenismo. ¿Y qué significa esa palabra? Esa palabra significa simplemente tierra habitada. Es decir, la utilizaban los conquistadores. Allá en el Imperio Romano, en el Imperio Griego primero y luego el Imperio Romano, utilizaban esta palabra para referirse a que se sientan en su casa a lo largo y a lo ancho de todo el territorio conquistado e impuesta una ideología determinada por el imperio que había conquistado a los otros pueblos. Entonces, que se sientan en su casa, en su aposento. Y termina diciendo ese versículo, para la batalla, para reunirnos, ¿no es cierto?, a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Y en cuanto a esto de guardar, ahí aparece también otro significado muy interesante, muy particular para considerarlo o tenerlo en cuenta. Guardar significa en realidad el tener la vista sobre, se conecta mucho con prudencia, ¿saben? La palabra prudencia es alcanzar a ver por adelantado lo que está sucediendo y como consecuencia lo que va a suceder. Y guardar es tener la vista sobre. Mientras ves lo que está por suceder, no dejes de mirar, tener la vista sobre las Sagradas Escrituras, sobre el mensaje, sobre la palabra de Dios, y en ese sentido retén y guarda lo que tienes. Aquel amigo del pastor Canale o conocido del pastor Canale dejó de tener la vista sobre, ¿no es cierto?, sobre las Sagradas Escrituras, y empezó a tener la vista sobre otras ideologías, otros pensamientos, se dejó encantar por esos pensamientos, hipnotizar por esas ideologías y fue llevado lejos de lo que lo podía proteger. Y tener la vista sobre, si ustedes siguen leyendo allí, dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y tiene la vista sobre sus ropas, sobre su conducta, si tu conducta va acorde a las Sagradas Escrituras. Entonces, estar vigilando constantemente lo que dice las Sagradas Escrituras, estudiándolas y vigilando tu vida a ver si tu conducta va acorde a las Sagradas Escrituras. Entonces, el que tiene la vista sobre, mientras seguís estudiando el contexto reinante, la situación política o sociopolítica económica y hacia dónde apunta, hacia dónde va, como para poder ver por adelantado. Claro, los profetas vieron por adelantado, pero en el caso de los profetas fueron inspirados, ¿verdad? Vieron por adelantado, pero inspirados. En el caso nuestro, podemos ver por adelantado, ser prudentes a través del estudio de la Biblia y del cumplimiento de las señales. Y entonces de allí en adelante, la prudencia conectada con el guardar. Ante lo que está aconteciendo y ves qué es lo que puede pasar más adelante, cada vez se acercan más las posibilidades de la unión entre estas ideologías, estos poderes verticalistas
que finalmente lo aparentemente horizontal puede volver a convertirse en vertical. Pueden volver otra vez los totalitarismos o autoritarismos. Y entonces, ahí Dios, que tiene la vista fija o la vista sobre nosotros, Él también podrá guardarnos, cuidarnos, protegernos de aquello que ha de venir. Simplemente, el mundo de la política puede tener su atractivo, pero al mismo tiempo puede ser sumamente peligroso. Hay una cita que, bueno, por tiempo no la leímos, pero destaca acerca de los... habla a la Iglesia directamente y destaca del peligro de enseñar o externalizar las ideas personales. Entonces, cada uno de nosotros quizás podemos tener ciertas inclinaciones. Al estudiar todo el contexto, nos podemos dejar hipnotizar por el contexto, pero no hay que olvidar de volver a tener la vista sobre la palabra de Dios, para entonces actuar con la prudencia correspondiente y alcanzar a ver hacia dónde van las señales de los tiempos, hacia dónde se están moviendo estos vientos ideológicos, hacia dónde encauzarán y que finalmente es reunirlos para la batalla contra el Todopoderoso. En realidad, contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Al final del tiempo. Entonces, nosotros podemos ver, analizar, conocer, tener claridad de la cosa para poder ver de antemano, pero fundamentalmente no despegar la vista de las Sagradas Escrituras, para guardar y que nuestra conducta siga acorde a ellas, para que entonces Dios, cuando venga el día de la prueba, entonces Él nos guarde a nosotros. Que Dios los bendiga a cada uno. Yo no sé dónde van a ir ustedes apenas terminen de estudiar, pero Dios se va a encargar de cuidarlos, protegerlos, de guardarlos. Y va a seguir teniendo la vista sobre cada uno de ustedes. Lo que importa es que vos no dejes de tener la vista sobre dónde hay que tenerla, sobre las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga. Hola, mi nombre es Karen.